El sínodo podrá cambiar la iglesia. El mes de octubre se presenta lleno de sombras y preocupaciones para la iglesia y la civilización cristiana. Primero se realizará la última sesión del sínodo de la sinodalidad del 2 al 27, que promete cambiar la estructura jerárquica y toda la estructura de la fe y la moral de la iglesia en puntos muy claves. Cambiará la doctrina, la fe y la moral, harán una estructura de un gobierno popular. Ese es el primer punto. Segundo punto, en Medellín se realizará el Interpride. Caerán aviones de todo el mundo trayendo cigaritas y parejas del mismo sexo para proclamar al mundo la legitimación de esa condición antinatura y como modelo de la sociedad. En el tercer punto, veremos en esta emisión de 7 días en revista, se prepara una grande recesión y un empobrecimiento de Colombia. Veremos las cifras y el absurdo presupuesto que será aprobado por decreto, de donde si no hay dinero. Para terminar, y para que no nos digan que somos siempre negativos, vamos a ver noticias buenas. Y la juventud cada vez es más tendiente a lo conservador. Los padres y los abuelos fueron formados en la Revolución de la Sorbona. Los jóvenes quieren rescatar los valores morales. Bienvenidos a esta nueva emisión de 7 días en revista con lo mejor del noticiero nacional e internacional, analizado a la luz del pensamiento católico. Quédese, suscríbase y vea las noticias que vamos a ver, porque son preocupantes y además muy interesantes. Queremos su comentario y, por qué no, también su suscripción si usted todavía no lo ha hecho. El Centro Cultural Cruzada es la continuadora legítima de todos los ideales de tradición, familia, propiedad, esa gran familia de almas que quedó como un legado de la obra y pensamiento del profesor Plinio Correa de Oliveira. En Colombia somos los legítimos continuadores de esa obra. Un saludo cordial a todos los amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de 7 días en revistas. Le hablé que el mes de octubre va a ser un mes muy preocupante porque se celebrarán grandes acontecimientos, no solamente una promoción nacional e internacional del homosexualismo en Colombia y en el mundo, rumbo a una legitimación de esa condición antinatura que va a destruir la sociedad y que va a colocar esa condición sodomítica como modelo de sociedad. Y ya eso se está viendo en la propia Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. En el marco de esas preocupaciones se realizará el Sínodo de la Sinodalidad, la última sesión de las que han venido realizándose en los últimos años del pontificado del Papa Francisco. Esta vez será entre el 2 y el 27 de octubre. ¿Será que ellos van a poder cambiar la fe y la moral de la iglesia? ¿Será que harán un gobierno popular como una estructura de gobierno y de deliberancia para manejar la iglesia? Pero Luis Fernando, ¿usted por qué me dice eso? Si la iglesia es inmortal. Sí, la iglesia es inmortal, pero hay grandes corrientes progresistas que están infiltradas dentro de la iglesia. Y, por ejemplo, a usted le parece le va a parecer impresionante saber que el padre Radcliffe es un sacerdote dominico, fue promovido a un cargo de la Sagrada Congregación para la Doctrina y la Fe. Él es un gran líder sodomítico, pro ideología de género, pro todas estas relaciones antinatura. Y él está encargado de hacer un retiro espiritual a todos los que van a participar del sínodo, llámense cardenales, llámense obispos, llámense laicos, llámense damas o religiosas y llámense laicos simplemente que están ahí, pero que ya van a tener carácter
deliberante, cada vez más un carácter deliberante. ¿Y qué pasa? Que ¿cuál es el contenido de ese retiro que va a dictar el padre Radcliffe? Sobre los bienes y las bondades de la ideología de género, de la sodomía y de las parejas del mismo sexo. Él dice que es una manera de nuevo amor que entra como una riqueza para la Iglesia. El padre Radcliffe escribió que al considerar las relaciones entre personas del mismo sexo, no podemos empezar con la cuestión de si están permitidas o prohibidas. Es decir, no le importa que sea pecado y pecado gravísimo, que clame a Dios por venganza, que hasta ahora es lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, que no ha proscrito y no puede proscribir. Dice: debemos preguntarnos qué significan y hasta qué punto son eucarísticas. Sin duda pueden ser generosas, vulnerables, tiernas, mutuas y no violentas. Por eso, en muchos sentidos, creo que debe ser una expresión de la entrega de Cristo. El padre Radcliffe, quien participó como asistente espiritual en la Asamblea de Sínodos del 2023, lleva tiempo provocando polémica con sus opiniones sobre la homosexualidad. En la edición del 19 de septiembre del periódico El Vaticano del Observatorio Romano, escribió sobre el camino sinodal con católicos gay. En su reflexión, el dominico de 79 años afirmó que los deseos sodomíticos, al igual que todos los deseos, son dados por Dios y necesitan ser educados en lugar de reprimidos. Es decir, no solamente es la legitimación de toda una serie de aberraciones contrarias a la moral católica, lo que implica que va a haber una reforma de la moral católica, una reinterpretación de la moral católica. Mas también se habla de que no será el fin del sínodo de la sinodalidad, dará ocasión a que ahora haya una estructura de supersínodo en la Iglesia, que vendrá un supersínodo dirigido por el propio Papa Francisco, y que el sínodo será la estructura que gobernará la Iglesia. Eso es importante ver dos documentos. Primero, el documento de la Constitución Apostólica Episcopale Communio del 2018, en que el Papa Francisco pide la transformación del sínodo de un evento ocasional a un proceso eclesial que se extiende en el espacio y el tiempo. Es decir, él quiere que no sea ocasional, sino constante, como una estructura de gobierno de la Iglesia. Pero todo eso, ¿por qué gobierno de la Iglesia? Lo que los inspira es que el gobierno de la Iglesia será, así como las democracias revolucionarias modernas, el poder del pueblo, ya no más el poder de Dios dentro de la Iglesia, con la figura del vicario de Cristo, del Papa, sino que será el pueblo que gobierna. Para la teología de la liberación, como está inspirado todo el otro documento que quiero hablar, el Instrumentum Laboris, que es toda la cartilla preparatoria para el sínodo de este octubre, lo que quiere es cambiar la estructura de la Iglesia, y las entrelíneas se ve que está inspirado por toda la doctrina de la teología de la liberación. Para ellos la revelación no acabó con San Juan, con los 4 evangelios, mas ella continúa a lo largo del tiempo de la historia de la Iglesia, en la que no nos hemos dado cuenta, según ellos, que el Espíritu Santo habla a través del pueblo, y que es necesario ver las transformaciones y las apetencias de los hombres a través de los tiempos para cambiar la fe y la moral, porque según la teología de la liberación, la verdad cambia, evoluciona, y hay que estar pendientes del Espíritu Santo, de lo que dice el pueblo, de la transformación y evolución de la verdad. Es decir, no hay verdad, es la negación de que Dios nuestro Señor es el camino, la verdad y la vida. La verdad es Dios, define a Dios, pero es una verdad
perenne, porque Dios no cambia, Dios es inmutable eternamente, no tuvo ni principio ni fin y siempre es y será el mismo, fue, es y será el mismo. Ahora, inspirarse en una idea de que la verdad de evolución es negar al propio Dios. Por eso es que lo que inspira el signo de la sinodalidad son esas ideas de la teología de la liberación que dicen que debemos cambiar las escrituras, que debemos reinterpretarlas, debemos reescribirlas. Y hay muchos que hasta llegan a decir que las sagradas escrituras ya son arcaicas y que deben ser dejadas de lado para escribir un nuevo libro sagrado, entre comillas, porque no se puede decir que sea sagrado de verdad. De manera tal a que ese nuevo libro sagrado admita todos esos cambios del capricho de la libre interpretación de las personas, como la sociedad y el mundo hoy en día se guía en todo el ius positivismo y en la ley positiva, que es el hombre que destrona a Dios y que crea sus propias leyes. Pues bien, aquí viene de encuentro la teología de la liberación, queriendo adaptar la iglesia a esa nueva aberración. Vamos a hablar un segundo punto. Usted ve que hay en esa alianza iglesia-mundo, iglesia no, la infiltración del progresismo dentro de la iglesia que hace una alianza con el mundo. Pues bien, en el mundo ellos van avanzando para la Agenda 2030 y aquí en Medellín se va a realizar en octubre, el día 22 al 27, el Enterprise. Vendrán aviones repletos de personas de sodomíticas o parejas del mismo sexo que vendrán aquí a proclamar con grandes festivales, con grandes proclamaciones y extravagancias en Medellín y para el mundo que la sodomía es un modelo de sociedad, que la sociedad debe inspirarse en ellos, no solamente que ellos sean aceptados en su condición, sino que eso será el modelo para la sociedad. Pero es que ellos van avanzando en la línea de un invierno demográfico, porque ellos quieren acabar con la población de la humanidad, no tener más niños, porque ustedes saben que parejas del mismo sexo son estériles y por lo tanto al final va a haber una invierno democrático por la cual se va a acabar y va a llegar un momento en que va a ser una espiral en que la humanidad va a quedar una verdadera minoría, como los postulados de los más radicales del ecologismo quieren, que el hombre termine siendo una pequeña minoría, más o menos como los leones o los tigres, de manera tal a que no hagan daño y que al final, a través de toda una serie de procesos como es la transformación de máquina, es decir, transhumanismo, máquina, ¿cómo se dice eso? Transhumanismo. Ellos tal vez sea un hombre ya domesticado con chips en la cabeza que le impedirán y le confundirán para tener decisiones soberanas y se podrá instalar en el mundo la dictadura del pensamiento único, que será una minoría de hombres en un mundo que sería otra vez un paraíso, ¿cierto? Se supone, ¿no? Es la utopía de ellos, en la que el hombre ya no será más un depredador y será un hombre liberado de toda ley moral y del tabú de aquello de Dios y un mundo trascendente, para crear aquí un mundo inmanente, panteístico. El Dios es el hombre según ellos. Todo esa es la idea que hay detrás de la teología de la liberación y que impregnó el Instrumentum Laboris del sínodo. Es decir, usted ve que es muy preocupante. Vamos al tercer punto. Se prepara una quiebra económica para la economía colombiana. Pues bien, pareciera que hay una propuesta de presupuesto de 523 millones de pesos para el 2025, pero eso se da en el marco en que
se bajó el recaudo de los impuestos porque la economía va en quiebra y nosotros pasamos de un aumento de la economía post pandemia que fue del 12.5%, fue en la época del presidente Duque, para ahora tener un 0.3% porque va bajando. Es decir, en los próximos meses vamos a entrar en recesión. Y aún así viene un presupuesto gigantesco, pero ¿de dónde? Que no hay plata para poder pagar ese programa de 523 millones de pesos. Es decir, ellos lo que quieren es que poner la maquinita para emisión de moneda, el Banco de la República no les va a permitir porque todavía hay instituciones sólidas en el país. Entonces simplemente va a haber quiebra de toda una serie de programas. La salud se va a ir a pique. Muchas otras programas, tal vez de carreteras o de inversión o expansión eléctrica, si no fuera por la hidroeléctrica de Hidroituango, nosotros quedaríamos a oscuras. Es más, el propio Petro quiere parar y cerrar Hidroituango. ¿Todo eso qué significa? Volver otra vez a la simplicidad, quebrar la economía y colocar como modelo a Cuba. Cuba es un país que, según Fray Beto, un dominico, Teología de la Liberación, que era muy amigo de Castro, de Fidel Castro, él decía que Cuba es el reino de Dios sobre la tierra porque venció el consumismo y volvió a la simplicidad. ¿Y qué es la simplicidad? Yo veo aquí una noticia muy importante de la Gaceta do Povo del 25 de septiembre del 2024. Dice, la pobreza extrema alcanza la población en Cuba. La pobreza extrema en Cuba está en el 89%. Pobreza extrema no es pobreza, no, pobreza extrema, es decir, necesidades, desnutrición. No sé de dónde sacan ellos las estadísticas de la salud, porque allá no hay remedios, no hay atención médica suficiente y todas las clínicas son llenas de bacterias hospitalares y son de una sociedad espantosa que ellos necesitan atender los enfermos en los corredores como en la época de la pandemia. Es decir, aquí es el modelo de la teología de la liberación y del comunismo aliado ahora para Colombia. Colombia tiene que entrar en la era del empobrecimiento, que será el reino de Dios sobre la tierra, para vivir ahora también como Venezuela, que va en un empobrecimiento cada vez más radical. Y la última noticia, la cuarta, que yo les prometí, una noticia buena, para que no digan que el Centro Cultural Cruzada solo es pesimóloga, que solamente ve noticias preocupantes, y hay mucha razón, porque estamos realmente muy preocupados porque esta sociedad va camino a la destrucción, a la eliminación, a la autodestrucción, porque ella viola la ley natural, la economía, va rumbo al comunismo y todas las utopías revolucionarias contrarias a la ley natural y a la ley de Dios hoy en día dominan el mundo y vamos camino a una dictadura que se plasmará en la Agenda 2030, con la dictadura del pensamiento único y la dictadura de lo que todo se podrá hacer. Por ejemplo, si una persona se opone mucho al Estado y de los programas mundiales, de los organismos internacionales, podrá ver, la Organización Mundial de la Salud lo podrá considerar una patología, tal vez un psicópata, un narcisista. Ahora hablan de una nueva síndrome que para mí es nueva, dicen del empático oscuro, y bueno, y está el sociópata, y todo eso. Entonces se suponen síndromes que es necesario tratar, y la manera como las van a tratar es con chips que van a inhibir la voluntad, van a inhibir la capacidad de la persona, con confusión, haciéndole perder la soberanía de su opinión, porque se supone que todo aquello que se vaya contra el pensamiento común o impuesto por los organismos internacionales es
una patología, y por lo tanto tenemos que imponer la dictadura del pensamiento único para el mundo que vendrá. Pero entonces la noticia buena es que la juventud, yo me distraje conversando sobre esta introducción, pero es importante, es decir, sí estamos preocupados por eso. La noticia importante es que la juventud hoy en día muestra síntomas cada vez mayores de un conservadurismo, de un querer rescatar los valores morales, querer rescatar ese mundo trascendente, volver a Dios, de manera tal a que los seminarios conservadores tienen tantas solicitudes que no dan ocasión para atender todas las vocaciones de los jóvenes. Y por otro lado, en Europa se ven grandes peregrinaciones como en Chartres o como en Covadonga, que terminaron con la misa tradicional. La misa tradicional está creciendo en el mundo entero. Qué sorpresa que las noticias escondan eso, pero la misa tradicional va creciendo por todo el mundo de una manera oficial o suboficial, porque también acuérdense que el actual pontificado persigue a quienes quieren la misa tradicional. No la pueden prohibir porque la misa tradicional de San Pío V es perenne por dogma, porque San Pío V lo dejó como perenne dogmáticamente, más también porque es que es la misa y la liturgia que viene de los apóstoles. Bueno, ella está creciendo en el mundo entero y los jóvenes, los muchachos están queriendo cada vez más ir a esos seminarios para celebrar misa San Pío V. Ahí sí yo veo la inspiración del Espíritu Santo para mantener la iglesia perenne, la iglesia del depósito de la fe, la iglesia que nos enseñó, que nos enseña lo que Dios nuestro Señor nos enseñó en los 3 años de su vida pública. Bueno, con eso yo les agradezco la presencia suya en esta emisión de 7 días en revista, invitándolo a suscribir y a compartir de manera tal que estos videos tengan cada vez más promoción entre los sectores conservadores. Nosotros en los últimos años hemos visto las estadísticas de YouTube, hemos tenido una difusión de más de 3 millones de visualizaciones. Queremos que sean 15 millones de visualizaciones, porque Colombia y los amplios sectores del público, tanto de Perú, México, Brasil, Estados Unidos, que nos ven, hay amplios sectores conservadores que quieren ver y quieren ser orientados por una opinión en favor de la cultura y la civilización cristiana, como es el Centro Cultural Cruzada. Muchas gracias.